Sara Solomando, vamos a hablar ahora con una persona, porque claro, si estuviéramos hablando con alguien que no fuera una persona, pues esto sería pues, el programa de Iker Jiménez. Sí. Por lo menos. Pues mira, se han cumplido 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial, que fue durísima, pero quizás lo más horroroso fue para todos descubrir lo que estaba pasando en Alemania, y era que de repente empezaron a aparecer campos de exterminio nazis. Campos por los que pasaron miles de españoles y en los que perdieron la vida. Pasaron alrededor de 9.000 españoles, si no me equivoco, entre hombres y mujeres, muchas menos mujeres, por supuesto. Y algunas de las historias de esos españoles que estuvieron en los campos, en concreto en el de Mauthausen, han sido entrevistados por Carlos Hernández, los que han sobrevivido. En el libro, Los últimos españoles de Mauthausen, se cuentan algunas de sus historias y vamos a hablar de ello. Pues el libro se llama, como ha dicho Sara, Los últimos españoles de Mauthausen. Carlos Hernández es su autor y le tenemos aquí en el estudio. Hola, Carlos. ¿Qué tal, Juan Luis? Un placer. ¿A cuántos españoles de los que estuvieron en ese horrible campo has entrevistado para el libro? Pues mira, a 18, porque nos quedan muy poquitos con vida. Claro, han pasado muchos años, yo calculo que no más de 25 todavía viven, y estos 18 los que he entrevistado, lo que me ha sorprendido es que teniendo más de 90 años siguen teniendo una lucidez tremenda y siguen recordando aquello como si hubiera ocurrido ayer. O sea, siguen llorando como niños. O sea, han tenido que convivir con ese horror dentro de su corazón, porque claro, absolutamente, hace muchos años y... No han salido, yo creo que no han salido nunca del campo de concentración, Juan Luis, porque... siguen teniendo pesadillas por la noche, se siguen quedando en blanco. Me lo contaba una de sus esposas, en este caso ya de una de sus viudas, ¿no? Me decía, es que se quedaba mirando al horizonte dentro de casa, callado durante horas, ¿no? Y yo no me atrevía a preguntarle para no remover, pero estaba pensando en el campo de concentración. Yo creo que nunca, esos más de 9.000 españoles que pasaron por los campos nazis nunca salieron de allí. Para que nuestros oyentes un poco se hagan una idea, si han visto La Gran Evasión, esa famosísima película americana, bueno, pues esos son los campos de prisioneros de guerra, en los que se respetaba la Convención de Ginebra, los derechos humanos, no estaban del todo maltratados, ¿no? Porque hasta en la guerra hay leyes. ¿Qué ocurre? Que Franco tiene conocimiento de que están estos españoles, en este caso más de 7.000 encerrados en estos campos de prisioneros de guerra, y como era un aliado fiel de Hitler tenía muchos defectos, pero jamás hacía nada referido a ciudadanos de naciones amigas sin consultárselo a sus líderes. Y España era una nacionalidad en aquellos momentos, con lo cual hubo conversaciones entre la cúpula franquista y la cúpula nazi, y fue Franco el que decidió que esos españoles, que eran disidentes políticos porque eran republicanos o del entorno de familias republicanas, salieran de los campos de prisioneros de guerra y fueran enviados a campos de concentración. Hay una visita decisiva, no me voy a meter mucho en datos, pero hay una visita decisiva del cuñado de Franco y ministro de la Gobernación, Ramón Serrano Suñer, a Berlín en septiembre de 1940, se reúne con Himmler, y el día que él se marcha de Berlín, después de esas reuniones, es cuando se firma la orden por parte de la cúpula del Reich. 25 de septiembre de 1940, se emite una orden que va a todas las oficinas de la Gestapo, en la que se ordena que los españoles sean sacados de los campos de prisioneros de guerra y enviados a los campos de exterminio. Evidentemente, fruto de esas conversaciones entre Serrano Suñer, Hitler y Himmler. ¿Y tú por qué te metiste a escribir esto? Pues sabiendo que ibas a sufrir, además. Pues. Sí, es verdad. Pues mira, de casualidad, no te quiero engañar. Había un tío mío, cuando yo era muy pequeño, que era la figura del abuelo que nunca tuve, que venía todos los veranos a mi casa de Madrid desde Francia, y que para mí era, pues eso, un poco la figura del abuelo, ¿no? Y en aquellos años 70, mediados de los 70, que esta España seguía siendo muy gris, España en blanco y negro todavía, estábamos saliendo del franquismo, pero teníamos muchas cosas todavía del franquismo. Este hombre me traía una luz, no sabía muy bien qué era, porque yo era muy pequeño, pero traía una luz, traía una cultura, una tolerancia que a mí me impactó. Y fue pasados los años, cuando él ya murió, cuando me enteré que había estado en Mauthausen, cuando me di cuenta de que había perdido una gran oportunidad de haber aprovechado ese trozo de historia, ese pedazo de persona que había a mi lado, ¿no? De haberle preguntado, haberme interesado por su vida. Y es cuando decidí, tengo que investigar su vida, alguna vez lo haré. Se quedó aparcado por motivos profesionales, estaba muy liado, no podía hacerlo. Y fue pasados los años, hace 2 años y medio, cuando tuve tiempo. Me puse a investigar su vida y me empecé a meter en la historia de mi tío, pero sobre todo me empecé a meter en la historia del resto, de esos 9.000 españoles. ¿Cómo contactas con estos 18 con los que has hablado? Pues a raíz de esto, primero empiezo a leer otros libros, empiezo a leer algunas memorias, me entero realmente de lo que habían sufrido y de quiénes eran, porque es que yo, como periodista que llevaba 25 años, me indigné siendo consciente de que no tenía ni idea, de que en el colegio esto nunca me lo habían explicado, de que nuestros niños, nuestros hijos siguen sin aprender esta parte de la historia, ¿no? En la escalera de la cantera de Mauthausen, que era donde trabajaban
la mayoría de los prisioneros españoles, y que esa escalera, que ya de por sí era un tormento sufrirla porque les obligaban a subirla con piedras de hasta 50 kilos de peso, en invierno, como decía Cristóbal, que estaba helada, se resbalaban y se caían, bueno, pues además de eso, los SS les empujaban para verles caer, para verles rodar, y luego justo al lado estaba el llamado Tajo de los Paracaidistas, que era un acantilado en el que también lanzaban directamente a los prisioneros para que se despeñaran, ¿no? Esas eran algunas de las cosas que Cristóbal vio en primera persona. También hubo mujeres, ¿no? En Sí. otros campos, ¿no? Sí, al menos 300 mujeres, todas ellas habían sido miembros de la resistencia en Francia, que siempre se dice la resistencia francesa, pero realmente la resistencia en su origen fue iniciada por españoles, porque tenían la experiencia de la guerra de aquí, ¿no? De la guerra de España. Y había mujeres que lucharon valientemente en esa resistencia, fueron capturadas, torturadas, algunas ejecutadas antes, pero al menos 300 de ellas fueron enviadas a varios campos, principalmente al campo de Ravensbrück, donde yo creo, lo digo en el libro, que sufrieron incluso más que sus compañeros, porque tenían ese problema, que era un problema en el campo, de ser mujeres, y sufrían una serie de vejaciones. La primera, solo voy a contar esta por no amargar a nuestra audiencia, ¿no? Aunque haya que conocer estas historias. Les inyectaban en el cuello del útero un líquido nada más llegar al campo, un líquido, una solución química, para que se les retirara la regla. Y a mí me contaba Neus Català que en su caso hasta 1954 no volvió a tener nunca la regla, ¿no? Ese tipo de cosas tenían que sufrir nuestras mujeres en los campos. Qué horror, la verdad es que se estremece uno, ¿no? Escuchando estas cosas, aunque ya sabemos que han pasado, aunque ya sabemos que... Sí, pero no sabemos, en general, Sí. hay mucha gente que no sabe que los españoles lo sufrieron. Sí, Siempre pensamos en los judíos cuando se habla de verdad, la Segunda Guerra Mundial, y verdad. no, es que eran los nuestros. Lo que pasa es que como eran del bando republicano, aunque habían luchado por la libertad, pues aquí se les ha intentado olvidar. Apartar, efectivamente. Bueno, pues para todo aquel que quiera saber de verdad lo que pasó, pues este libro, Los últimos españoles de Mauthausen, de Carlos Hernández, a que le damos las gracias por haber arrojado luz sobre nuestra ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.